En este plan de conferencias vamos a tener hoy el gusto, el enorme gusto, de tener un hombre que es un antiguo amigo, un excelente docente. Él es profesor titular por concurso de quiebras y de teoría general del proceso en la Universidad Nacional de Tucumán. A rigor lo conozco desde que era muy jovencito, cuando trabajaba en el Juzgado Federal, junto con el entonces titular de la asignatura, que era el doctor Eduardo Lucio Vallejo, a quien él sucedió en la cátedra. Con Miguel Marco Tulio mantenemos una vieja amistad y es el hombre que responde permanentemente para presidir jurados de tesis. Así que muchos de ustedes, cuando tengan que defender la tesis, van a encontrar cara a cara con Marco Tulio, que hace realmente unos actos preciosos, con enorme ceremonia. Yo se lo agradezco siempre eso, ¿no? Oye, Marco Tulio es un hombre tucumano que ejerce su tucumanidad y además es un enamorado de Alberdi. Alberdi, para quienes no son argentinos, es el autor de las bases de la Constitución Nacional. Es el hombre, el único prócer argentino en el cual se inspira la normación para hacer de la Argentina una república. Y me parece importante, porque es una figura demeritada, olvidada, que lo estudiemos un poco, no a la persona, que es una anécdota, vamos a hacer alguna referencia, por supuesto, a la riquísima persona de Alberdi. Hay una obra preciosa de un escritor tucumano, que es Ignacio García Hamilton, que la llama La vida de un ausente, ¿no? Vale la pena que quienes les gustan las historias noveladas, es una obra realmente importante. Y le he pedido hoy a Miguelito Marco Tulio que nos hable del pensamiento alberdiano, que nos traiga al lugar, al origen de por qué somos república. Miguel, tenés acá 3 cortes de Rosario, 27, 28 y 29, y una corte de Neuquén. Vas a tener cerca de 100 alumnos en este momento, con todas las cortes reunidas. Quiero que te doy tiempo hasta las 7 de la tarde. Si te verás unos minutos antes y van a hacer preguntas, o aceptás que te hagan preguntas, vamos a aceptarlo. Así que te doy la más cordial bienvenida y te dejo en el uso de la charlita con los chicos. Hasta luego, Miguelito. Muchas gracias, Adolfo. Buenas tardes a todos. Es realmente un gusto encontrarme nuevamente en el ámbito de esta maestría, una maestría señera en el derecho procesal argentino, que desde Rosario ilumina a todo el continente sudamericano, desde el Río Grande hacia el sur, como se suele decir. Buenas tardes, muchas gracias por su paciencia, y a partir de ahora, y después de algunos retos del profesor Adolfo, al modo en que intitulan vuestras respectivas pantallas, voy a procurar a lo largo de esta hora efectuar una semblanza biográfica e ideológica de Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, un pensador de alguna manera injustamente olvidado, como bien lo ha dicho Adolfo, y en ese sentido inicio, digamos, la semblanza para remarcarles que, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel de Literatura latinoamericano, cuando estuvo en Buenos Aires en oportunidad de la Feria del Libro en el año 2011, en varios medios de prensa, cuando fue interrogado, no de literatura, sino de sus pensamientos políticos y sus ideas libertarias y su visión de la democracia y del occidente actual, indicó textualmente, y lo leo: soy un admirador de Juan Bautista Alberdi, un demócrata, un liberal de esta tierra que no tiene el reconocido homenaje que mereciera. Las palabras de Vargas Llosa, que sirven entonces de introito a esta conversación, este intercambio de ideas que voy a tener con ustedes, marcan justamente una, de alguna manera, triste realidad argentina, que olvida o pone en el halcón de los recuerdos, pero sin demasiada convicción, el pensamiento de aquellos que formaron nuestra patria. Por eso me parece muy importante que desde esta excelsa tribuna que es la Maestría de Derecho Procesal, le dediquemos unos minutos a analizar y explicitar las bases del pensamiento alberdiano, que son también las bases de nuestro sistema republicano y de nuestro sistema procesal garantista.
estamos conscientes que pese a que Argentina transita ya 220 años casi de vida independiente, sin embargo, esos 200 años han sido dramáticos, de vicisitudes dramáticas, muy dramáticas, en la lucha implacable, tanto física como ideológica, por la libertad y por la plena vigencia de los derechos constitucionales. Por eso estamos justamente aquí, aceptando la invitación del director de la maestría y de todos ustedes, para señalar la actualidad y la vigencia del pensamiento alberdiano, para señalar a las nuevas generaciones, a los que no lo conocen o todavía no han abrevado en sus libros, que se trata de un legado inmortal, un ejemplo de una obra inconclusa pero posible. En definitiva, la obra inconclusa de nuestra República, porque justamente en su libro Bases y Puntos de Partida, Alberdi titula 2 de sus capítulos como La República Posible, es decir, aquella que es posible construir en Sudamérica con nuestra idiosincrasia y con nuestros antecedentes históricos. Breves menciones biográficas para ubicar a ustedes en el contexto donde vivió nuestro ilustre pensador. Como bien ha expresado Adolfo, Juan Bautista Alberdi nació en esta ciudad, en donde yo me encuentro actualmente, en el interior profundo de la patria, en San Miguel de Tucumán, que el 29 de agosto de 1810, que es la fecha de su nacimiento, era una aldea colonial de escasamente 3.000 habitantes. La casa natal era importante, era una casa colonial de estilo español, ubicada en la misma vereda del Cabildo, o sea, frente a lo que entonces se llamaba la Plaza Mayor, hoy denominada Plaza Independencia, que es como decirles a ustedes el centro neurálgico de nuestra ciudad. Sobre esa vereda, a escasos 20 metros del Cabildo, nació Juan Bautista Alberdi un 29 de agosto de 1810. Diría, analizando su vida, que tuvo la suerte de nacer ya con la patria libre, porque escasos 3 meses antes, el 25 de mayo de 1810, había tenido lugar el grito libertario en el Cabildo de Buenos Aires. O sea que toda su vida se desarrolló ya con el grito de libertad imperando en las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata. Sin embargo, tuvo prontas orfandades que condicionaron en mucho su carácter y su vida. Su madre murió pocos meses después del parto. No sabemos bien si por fiebre puerperal, que era una, diríamos, infección y dolencia muy común en las matronas gestantes de entonces, y su padre 11 años después, o sea, cuando Alberdi era un niño de 11 años, producto de una muerte súbita. Esas orfandades, esas tragedias familiares, condicionaron su vida, y es posible que en sus cartas esté escrito ese pesar personal e intelectual que condicionó toda su biografía posterior. En relación al tema que hoy nos ocupa, que es el pensamiento constitucional de Alberdi, podemos decir que la génesis escrita de ese pensamiento lo constituye un libro que no por muy mencionado es muy leído en el ámbito jurídico argentino. Nos estamos refiriendo a Bases y Puntos de Partida para la organización política de la Confederación Argentina. Un libro que vio la luz el 1 de mayo de 1852. Les hago una breve reseña contextualizada del momento. Alberdi se encontraba exiliado en Valparaíso, la ciudad portuaria de Chile, desde hacía 12 años antes. Había concurrido a esa ciudad luego de un corto exilio en Uruguay y, por cierto, no coincidiendo y huyendo de la persecución rosista de aquel entonces. La elección de la ciudad no fue una casualidad, porque si ustedes miran la geografía sudamericana de entonces, podrán apreciar que allende los Andes, el Océano Pacífico constituía una vía de comunicación por mar en donde 3 ciudades portuarias eran el germen y la arquitectura del pensamiento y el comercio de entonces. Valparaíso en Chile, Lima en Perú, Guayaquil en Ecuador. Las 3 ciudades que vinculaban a América del Sur con América del Norte y con el pensamiento europeo. Ese establecimiento en Valparaíso
Ciudad de Chile por Alberdi, significó para él, durante los 12 o 13 años en que residió en esa ciudad, posiblemente los años más felices de su vida, ejerciendo la profesión de abogado con singular éxito. Es más, podemos decir, porque sus cuentas económicas así lo indican, que los ahorros de esos años chilenos de ejercicio profesional fueron los que les permitieron luego, en el exilio europeo posterior a Caseros, desarrollar el resto de su vida en condiciones económicas no tan prósperas. Pues bien, el 3 de febrero de 1852 tiene lugar la batalla de Caseros, en la cual Urquiza derrota a Rosas y establece para la Confederación Argentina un nuevo escenario político. Debemos suponer que la noticia del triunfo de Caseros llegó a Valparaíso, en Chile, a través de diligencias o chasquis, en aproximadamente 15 o 20 días. Es decir, que en ese mismo mes de febrero, Alberdi tuvo conocimiento del hecho que cambiaría para siempre la historia de Argentina. Y es entonces cuando decide escribir el libro Bases y Puntos de Partida. Lo escribió en 2 meses de arduo trabajo, en los meses de marzo y abril de 1852. Él mismo lo relata en carta a sus amigos, quitándole tiempo al ejercicio de la profesión y a su desvelo nocturno, viendo muchas veces nacer el cielo sobre el océano Pacífico que tenía en las ventanas de su finca Las Delicias, en las montañas de Valparaíso próximas al puerto. En 2 meses de afiebrada escritura produjo una obra que es fundamental para el pensamiento político argentino y latinoamericano, Bases y Puntos de Partida. La imprenta El Mercurio de Chile edita la primera edición en mayo de 1852. El prólogo, firmado por él, está fechado el 1 de mayo de 1852. El apuro era natural a su contextura ideológica. Quería que ese libro, que estimaba fundamental para difundir las ideas de la libertad y la república en nuestro territorio, llegara lo más pronto posible a las personas que tendrían que decidir el futuro de Argentina en los años próximos. Estimamos que en mayo de 1852, cuando se celebra en San Nicolás de los Arroyos el Pacto de San Nicolás, que convoca a la Convención Constituyente de 1852, varios de sus integrantes, y por cierto Urquiza también, tenían ya en sus manos la primera edición del libro Bases de Alberdi, que constituyó por ello un ideario motivador de la tarea constituyente posterior, el Congreso de Santa Fe, que sancionó la Constitución en el año 1853. Debo decirles a ustedes, para que aprecien la envergadura de lo que constituye su trabajo intelectual, que Juan Bautista Alberdi escribió toda su obra, la édita y la inédita, de su puño y letra, con tinta, plumín y tintero, como era en aquellos tiempos, a la luz del candil o la luz eléctrica, según donde hubiera estado habitando. Pero siempre sus manuscritos, que están afortunadamente conservados, revelan una prosa de un ritmo un tanto apresurado y nervioso. Numerosas correcciones y enmendaduras, glosas a de pie de páginas y abundantes interlineados nos muestran esos manuscritos a los cuales hemos podido tener acceso, para quizás tener así un contacto personal con su biografía propia. Todos sabemos que la escritura a mano, en estos tiempos tan postergadas por los teclados y la era digital, constituye un modo pausado de razonamiento. Es muy probable que las ideas, en el caso de Alberdi, mente preclara, hayan ido más rápidas incluso que sus propias escrituras. De allí quizás las enmendaduras y retrocesos que caracterizan a los manuscritos. Porque Alberdi, debo decirles, no dictaba su pensamiento, no tenía secretaria personal. Seguramente todo fue mano de su pluma y de su envergadura intelectual. En el libro que analizamos, que es Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, la primera edición, que repito, fue de mayo de 1852, tenía una introducción, un
capítulo propiamente de desarrollo del libro en 37 capítulos y un epílogo. La primera edición no contaba todavía con el proyecto de constitución que sí contuvo la segunda edición meses después. Voy a referirme brevemente a cada una de esas partes para que ustedes tengan la ubicación de un libro, que no es un libro extenso, que es un libro de fácil lectura y de esclarecedor pensamiento que quiero recomendar vívidamente a todos ustedes. La introducción, que es lo que hoy podríamos llamar un abstract, establece la base programática de su trabajo. En esa introducción, Alberdi expresa, de su propio puño y letra, que se propone con el presente libro bosquejar el mecanismo de la ley fundamental, de la ley constitucional, y la manera de concebir sus instituciones. Y agrega, el espacio es corto, la materia es vasta, y yo seré en este libro necesariamente incompleto, pero habré conseguido mi propósito si consigo llevar las miradas de los estadistas de Sudamérica hacia ciertos fines y horizontes. Lo demás será obra del estudio y del tiempo. Valparaíso, 1 de mayo de 1852. Pues bien, luego de efectuar esa introducción temática o programática de su tarea, desarrolla su pensamiento político institucional a lo largo de 37 capítulos, donde los primeros de los cuales analiza los antecedentes constitucionales a los cuales tuvo acceso y que va desechando por distintos motivos que explicita en cada uno de dichos capítulos. Analiza los antecedentes argentinos y luego las constituciones de Chile, Colombia, Perú, México, Uruguay y Paraguay, para dedicarle, y en esto quiero ser bien enfático, un especial capítulo de alabanza constitucional desde el punto de vista de la estructura y de los principios a la reciente Constitución del Estado de California, en los Estados Unidos, sancionada en 1849, o sea, escasamente 3 años antes del libro base, pero que ya Alberdi tenía conocimiento de esa obra, que dice que debería ser de obligada lectura por los redactores de la futura Constitución porque, repito textual, está calculada para crear un gran pueblo en pocos años. Destinada para crear un gran pueblo en pocos años. Escrito en 1852, hoy todos sabemos que el estado de California es la cuarta o quinta economía del mundo, su producción de Producto Bruto y en economía, con lo cual evidentemente el pensamiento de Alberdi fue a todas luces premonitorio sobre el particular. Pues bien, los tiempos históricos, vuelvo a decirlo, en 1852, urgían el trabajo alberdiano. Y si bien Alberdi no estuvo presente en las deliberaciones de la Convención Constituyente de 1852, sí sabemos a ciencia cierta que su libro estuvo vivo en varios de los escritorios de los congresales y, por cierto, en las plumas redactoras de Juan María Gutiérrez y José Benjamín Gorostiaga, que es bien sabido que en las crónicas del Congreso indican fueron 2 de los principales redactores del texto constitucional argentino. Hoy, por ello, nadie puede discutir que las bases alberdianas constituyen la verdadera inspiración jurídica y política más importante que tuvo nuestra Constitución. Y ahí a ustedes les hago una diferencia, haciendo un paralelismo con el país del norte, con Estados Unidos, desde el punto de vista de esta base ideológica. El libro de Alberdi es previo a la sanción de la Constitución de 1853. En cambio, en Estados Unidos, el libro fundamental que explicita los principios constitucionales, que son los papeles federales o el federalista, la pluma de Madison, Hamilton y Gay, es un libro posterior a la sanción del texto constitucional estadounidense, con lo cual en realidad es una glosa ex post facto del texto constitucional, para marcarles a ustedes entonces una diferencia temporal entre un libro inspirador, como fue el de base, y un libro
diríamos, o un texto explicativo o dogmático, como fue el federalista en Estados Unidos. El proyecto constitucional que encara Alberdi en esos 37 capítulos indica claramente que ese proyecto pretende ser la expresión literal de las ideas que él profesa. O sea, tienen la honestidad intelectual de indicarnos claramente que lo que vuelca en el texto es su ideario y su filosofía, pero de lo cual solo propone un molde, es decir, una estructura, no el tamaño ni las dimensiones del sistema. Repito la frase textual: solo propongo un molde, no el tamaño ni las dimensiones del sistema. Aclarando a continuación que ha seguido el método más simple, el más claro posible, porque la claridad de la ley, hoy decimos lenguaje claro, es el primer requisito para ser conocida y cumplida, pues no se practica bien lo que se comprende mal. Fin de la cita. Qué enseñanza, señores y señoras, para toda tarea legiferante o judicial de los tiempos actuales. Decir hoy lo que normalmente decimos lenguaje claro en el texto alberdiano de las bases que analizamos. Pues bien, en otro aspecto en el cual Alberdi fue decisivo en este libro señero y marcó una clara diferencia con el texto constitucional estadounidense, es que Alberdi se propuso claramente dividir ese texto constitucional en dos partes perfectamente diferenciadas. Primero, los principios, derechos y garantías que forman la base del pacto político y social argentino. Y en segundo término, o en segunda parte, las autoridades encargadas de hacer cumplir esos principios. De allí entonces la división natural de la Constitución en dos partes que perdura, afortunadamente, desde el modelo alberdiano hasta nuestros días. Pero para entender, y hago otra acotación, claramente la filosofía alberdiana expresada en este texto, quizás convenga detenernos en el título completo y original de la obra, que está indicado en la primera edición, la editada por el Mercurio en Valparaíso, Chile, en 1852. En esa época, debo decirles a ustedes, los libros se intitulaban con 2 o 3 párrafos explicativos de su contenido, y Alberdi así lo quiso hacer también en esta obra preclara. Dice así: bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, derivadas de la ley que preside el desarrollo de la civilización de la América del Sur y del Tratado del Litoral del 4 de enero de 1831. Más que un título, es un programa. Son casi 4 líneas que intitulan este libro señero. Pero este título es esclarecedor porque él siempre dijo que las bases, ese libro base, deriva de la ley que preside el desarrollo de la civilización en Sudamérica. Y cuando lo expresa de esa manera, expresa también su visión de la filosofía de la historia, su visión del progreso humano desde el punto de vista económico, su visión universalista y humanista, y también todo el aporte de la Ilustración, que era fruto de sus lecturas de aquel entonces. Entrando, digamos, ya a su articulado, la parte que nos interesa es fundamentalmente que en el proyecto constitucional, luego de analizar las disposiciones generales, entra en lo que se llama hoy modernamente el derecho público argentino, distinguiendo allí 4 rubros de derechos fundamentales. Los va titulando en sucesivos capítulos: de la libertad, de la igualdad, de la propiedad y de la seguridad. Debo decirles en este caso que esta sistematización de los derechos humanos fundamentales que efectúa Alberdi en su proyecto constitucional es idéntica, es casi exacta en su estructura a los artículos 1 y 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que en la Francia revolucionaria
se había consagrado 63 años antes. Es decir, la Declaración de los Derechos Naturales e Imprescriptibles del Hombre, partiendo de dicha clasificación cuatripartita que me permito repetir para ustedes: libertad, igualdad, propiedad y seguridad. La diferencia entre esa fuente ideológica de la Revolución Francesa trasladada al proyecto constitucional y a las bases alberdianas no es solo una cuestión espacial, digamos, no es solo pensar en Francia o en la inminente Argentina de aquellos años, porque lo que hizo Alberdi es adecuar ese pensamiento que pretendía ser universal de la Declaración Francesa al pensamiento propio de la patria a la cual él se dirigía en su libro específico. Es decir, los franceses se dirigieron al mundo entero, proclamaban esos derechos para todo hombre, es decir, para el ser humano universal. Pero en nuestro caso, en el libro base y en el proyecto constitucional, Alberdi es consciente de que está elaborando algo más pequeño y determinado, pero con un objeto de estudio y un método concretísimo. Está hablando de un país determinado, está hablando de Argentina, y está hablando de un sujeto de derecho también muy particular, al cual él denomina el habitante de este territorio. Expresión idiomática que no es casual y que de esa manera permite eliminar las eventuales diferencias entre nativos y extranjeros. Qué inteligencia jurídica, ¿no? En aquel entonces, en estos detalles del lenguaje. Porque Alberdi, respetando y siendo fiel a los principios humanistas y universales de 1789, los adecúa a nuestro país, haciendo práctica, atractiva y fomentando la política inmigratoria que luego vendría en leyes posteriores. La cuestión semántica, entonces, creo, tiene aquí una importancia fundamental. Elimina toda distinción entre nacional o extranjero, entre natural o inmigrante, con un claro postulado de universalidad. Hecha esta aclaración, diríamos ideológica o filosófica, podemos decir entonces que en el capítulo de la seguridad, el cuarto que he nombrado para ustedes, el proyecto desarrolla las garantías y derechos procesales fundamentalmente en su artículo 19, que fuera reproducido en forma casi textual por el artículo 18 de la Constitución que todavía nos rige. Podemos decir que ese artículo es un verdadero decálogo del debido proceso y de las garantías y derechos mínimos universales que deben regir en todo código procesal y en toda actividad jurisdiccional. Sobre el particular, querría hacer hincapié en lo siguiente. Alberdi, a la vez que imagina este artículo o esta norma de derechos fundamentales, imagina también el ámbito jurídico-político, donde esos derechos podrían tener plena vigencia. Y cuando habla de la forma de gobierno, nos habla de la república posible. Vuelvo a referirme ante ustedes con esta terminología, porque es un capítulo de fundamental lectura donde básicamente desecha y lo analiza en tal sentido, con un sentido demográfico, sociológico y político, al régimen monárquico, que algunos patriotas argentinos habían defendido en el Congreso de la Independencia de 1816 y que todavía abrevaba en algunos textos de la época posteriores a la era rosista. Alberdi se inclina claramente por la república, organizada de abajo hacia arriba, como lo dice justamente en ese proyecto constitucional. El gobierno posible, la república posible. A nosotros nos cabe la responsabilidad de ser republicanos, en hacernos dignos de la república, porque no podemos practicar ni tampoco abandonar ese sistema político que consiste en mejorar el gobierno por la mejora de los gobernados, en mejorar la sociedad para obtener la mejora del poder. He citado textualmente, mejorar el gobierno
por la mejora de los gobernados, es decir, la organización social de abajo hacia arriba, desde el ciudadano hacia el poder, y no a la inversa, como ocurre en los regímenes absolutistas y totalitarios. Para luego, en otro capítulo, indicar que para que ello sea posible, y no una utopía, la educación es el elemento fundamental a tener en cuenta en la naciente república, indicando claramente que educación no es lo mismo que instrucción, que no hay que confundir el género con la especie, y cita allí en dos aspectos, uno en este capítulo y otro cuando habla del pacto social, a las ideas de Rousseau, por cierto, muy conocidas por nuestro prócer. Les traigo una miscelánea que de alguna manera ilustra, y en esto yo quiero ser de alguna manera aseverativo, la clarividencia del pensamiento alberdiano. En ese capítulo, donde se refiere a la educación y a las diferencias con la instrucción, menciona la importancia de estudiar el idioma inglés, al cual denomina el idioma de la libertad, para así dejar un poco de estudiar en los colegios secundarios y universidades de la patria el latín, que es un idioma más apegado a la religión y a la teología. Y dice textualmente: el idioma inglés, como idioma de la libertad, de la industria y del orden, debe ser aún más obligatorio que el latín, como era hasta entonces. No debiera darse diploma ni título universitario al joven que no lo hable ni lo escriba. 1852, hace ya 160 años casi, ¿no? Bueno, siguiendo con el sistema político instaurado por Alberdi, él claramente habla de la república posible, de un sistema donde haya transitoriedad de los representantes, o sea, mutación periódica de los representantes del pueblo electivos, y división de poderes. Claramente enuncia que la democracia como sistema electoral es el que mejor puede asegurar la vigencia de la república, e indica claramente que el éxito de la república depende del sistema electoral que se adopte. O sea, hace una relación de gran vigencia en los tiempos actuales entre sistema electoral y sistema de representación con la vigencia del republicanismo y la división de poderes, para indicar claramente que, desechando otros modelos, adopta el sistema de dos cámaras en el sistema formativo de las leyes, porque se trata de analizar que en una de dichas cámaras, en la del Senado, existe el principio de la igualdad, es decir, igual cantidad de senadores por igual cantidad de estados federados o de provincias, según se denominen en la Constitución. En tanto que en la Cámara de Diputados reinará una necesaria desigualdad, porque la cantidad de representantes estará condicionado por el carácter demográfico y los censos poblacionales respectivos. Cuando él analiza y se inclina por ese sistema mixto en la formación de las leyes y en la representación pública, lo hace luego de decir claramente que Argentina es en esos tiempos un verdadero desierto. Por eso, para Alberdi, gobernar es poblar, y el requisito inmigratorio como básico para poblar las llanuras y el desierto sería de alguna manera compensado políticamente con el sistema mixto, en donde las provincias pequeñas tendrían la misma entidad representativa en el Senado que las provincias grandes, dependiendo el sistema político de los diputados de las condiciones demográficas de cada uno de esos estados. En este particular, y para quienes luego abreven en la obra, remarco lo siguiente. Él analiza a lo largo de dos capítulos las diferencias entre el sistema confederativo y el sistema federal, comparando entonces el sistema de los Estados Unidos de Norteamérica con la república posible que él postula para Argentina con la base de un sistema federal, inclinándose con fundados argumentos por esto último, que es lo que determina en el sistema judicial una coexistencia que es fundamental. La coexistencia en Argentina de un poder judicial federal o de la nación
con un poder judicial local o provincial en cada una de las circunscripciones en que se encuentra dividida políticamente nuestra república. Ese sistema mixto judicial, él lo concibe como necesario para la defensa de las autonomías provinciales, pero con el requisito que establece el artículo de la intervención federal de que si no se puede sostener el régimen municipal, la educación primaria y la organización judicial, esa provincia puede ser materia de una intervención federal por parte del gobierno central. Continuando con el pensamiento alberdiano, debo decirles a ustedes que la libertad es base fundamental de su ideología. Él concibe la libertad, y lo dice expresamente, como la facultad humana de obrar o no obrar de una manera u otra, con responsabilidad sobre sus conductas y sobre sus consecuencias. No lo dice expresamente, pero escritores liberales del siglo XX dijeron de que eso es el sistema de la libertad responsable, opuesta, por ende, a toda forma de esclavitud o determinismo. En el orden procesal, esta libertad implica defender el método de debate que preserva los derechos constitucionales y el debido proceso, con igualdad normativa y bilateralidad en el contradictorio. En definitiva, el sistema procesal alberdiano es el de un auténtico garantismo jurídico. Y para eso postula la independencia judicial. La independencia judicial que articula en una de las normas, sin emplear la palabra imparcialidad, determina su equidistancia al indicar que los jueces serán permanentes y no podrán ser removidos sino por sentencia. Hoy diríamos mecanismo de juicio político o jury de enjuiciamiento. Recordándole a ustedes que la palabra independiente o independencia que menciona en el libro base hace relación al prefijo in, que significa estar fuera o al margen de toda dependencia. Es decir, es un prefijo de carácter negativo que denota la ausencia de presión externa o interna en el discernimiento y en la decisión judicial. Estos conceptos de igualdad e independencia, de fuerte contenido ideológico, fueron profundamente expuestos por Alberdi en sus bases y fueron claramente fundamento del texto constitucional de 1853. Debo decirles aquí, sobre el particular, que Juan Bautista Alberdi, dentro de su obra escrita, tiene como noticia bibliográfica 5 libros editados y corregidos por él mismo. Es decir, los 5 libros que constituyen la base de su pensamiento y que fueron publicados luego de sus numerosísimas correcciones. Esos libros son los siguientes. En primer lugar, Fragmento preliminar para el estudio del derecho, editado en 1837 y que constituye su tesis doctoral. Es un breve opúsculo donde analiza la influencia del derecho natural y del derecho rumano en el sistema jurídico imperante en la América española, en comparación con el sistema anglosajón imperante en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. Con posterioridad, escribe un breve opúsculo de importancia solamente regional para nosotros los tucumanos, que se denominó Memoria Descriptiva de Tucumán, en oportunidad de haber regresado en 1834 a su terruño natal y plasmar en una obra corta sus impresiones sociales, políticas y geográficas del ambiente de su provincia natal. Para luego hacer relación en esta necesaria cita bibliográfica a 3 obras que se concatenan con la única diferencia de un año en su proceso de edición. Estoy hablando de Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, editada en 1852. Inmediatamente a continuación, en el año siguiente, 1853, el libro Elementos de Derecho Público Provincial. Y un año después, todavía en Valparaíso, Chile, en 1854, el célebre libro de contenido filosófico y económico,
sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, según su texto constitucional de 1853. Luego de esas escrituras apresuradas y febriles que denotan su pensamiento político e ideológico, podemos abundar en una recopilación de cartas que se denominan vulgarmente epistolario o cartas quillotanas, que es la célebre polémica mantenida con Domingo Faustino Sarmiento cuando ambos residían todavía en Chile, posteriores a Casero. Cartas quillotanas denominadas así porque fueron escritas en el verano de 1853, cuando se encontraba pasando un periodo veraniego en una finca de su amigo el chileno en la localidad de Quillota, y respondidas por Sarmiento en las célebres Las 101. Actualmente existen libros que compilan ambos epistolarios, muy sabrosos desde el punto de vista de su contenido ideológico y de su lenguaje personal. Y finalmente, el libro inédito o póstumo, El crimen de la guerra, que Alberdi no llegó a corregir enteramente, digamos, en vida, y que fue editado póstumamente dentro de sus obras completas. El crimen de la guerra estuvo inspirado en 1870, de allí son sus apuntes, son 3 o 4 libretas que contienen su pluma sobre esa obra. Estuvo inspirado en un concurso internacional de una sociedad francesa pacifista que en 1869 había convocado a un concurso de ensayos. No llegó Alberdi a presentarlo como tal, pero ha sido el manifiesto pacifista más fulminante y conocido de la época y que le valió, dicho sea de paso, la enemistad de todo el mitrismo. Alberdi en ese entonces residía en Europa y estaba profundamente impactado por las guerras que en la década de 1860 se habían producido en América y en Europa. En Europa, la guerra franco-prusiana, que había asolado todo el centro medio de la Europa continental. En América del Norte, la guerra de secesión, y en América del Sur, la guerra del Paraguay o guerra de la Triple Alianza. Esos conflictos bélicos habían inspirado ese pensamiento pacifista, donde Alberdi, además, en uno o dos de sus capítulos, nos plantea las bases de un derecho internacional público moderno y el modo de negociar y relacionar a los estados libres de aquel entonces. ¿Por qué Alberdi se encontraba en Europa en aquella época? Porque Urquiza, ya presidente de la Confederación Argentina, lo había enviado como ministro plenipotenciario para que logre el reconocimiento internacional de la naciente república ante las coronas y monarquías europeas. De allí el carácter digamos, diplomático de Alberdi, que fue exitoso, porque consiguió el reconocimiento inglés de la reina Victoria, habiendo concurrido al Palacio de Buckingham. Consiguió también el reconocimiento del rey francés Luis Felipe en el Palacio de las Tullerías. Consiguió el reconocimiento de la corona española en un tratado que se firmó en el Palacio Real de Madrid. Y finalmente el reconocimiento del Estado Vaticano, entrevistándose en el Castel Sant'Angelo de Roma con el Papa de entonces. Es una tarea diplomática exitosísima que tuvo nuestro prócer en Europa y que me permite asimilarlo a Thomas Jefferson, cuando Washington le encarga justamente idéntica tarea diplomática ante Inglaterra y Francia, fundamentalmente para el reconocimiento de las flamantes República de los Estados Unidos de Norteamérica. Solitario y enfermo, Alberdi tuvo un final sin hijos y sin matrimonio que se le conozca. Hombre de numerosos amores y relaciones, sin embargo, no contrajo matrimonio, no tuvo descendencia directa y falleció pobre, empobrecido, porque no se le abonaban las dietas y las remuneraciones prometidas como representante en Europa, en un hospital público de un suburbio parisino, en Neuilly-sur-Seine, en Francia, el 19 de junio de 1884. Tenía 73 años. Hay el relato biográfico
de la ama de llaves que le asistió como enfermera en sus últimos días, que cuenta que estuvo a punto de ser enterrado en un osario común, pero los aportes dinerarios de algunos vecinos que lo supieron apreciar en su residencia parisina contribuyeron para que tuviera una cristiana sepultura independiente y no una tumba común o un osario como NN. Luego, por decisión del presidente Avellaneda, sus restos fueron repatriados y fueron durante 100 años, digamos, descansando en el cementerio de la Recoleta, en un panteón que se costeó con suscripción pública de aquel entonces. ¿Dónde yace Alberdi hoy en día? Para los que no lo saben, una noticia de actualidad. Allá por 1990, durante la presidencia de Menem y durante una intervención federal en nuestra provincia de Tucumán, se prohijó la repatriación de los restos de Alberdi a su provincia de origen. Así se hizo, en un acto que contó con un pomposo desarrollo, digamos, institucional, para depositar finalmente su ataúd en la Casa de Gobierno de Tucumán, en su hall central, donde descansa desde aquel entonces. Fotos que he tenido la ocasión de poder apreciar cuando su ataúd se abrió en la Recoleta de Buenos Aires para exhumar sus restos y corroborar la certeza de su contenido por parte de funcionarios públicos y notariales, denotan que su cuerpo enjuto mínimo se encontraba prácticamente momificado, su rostro era prácticamente el mismo de las últimas fotos, donde blanco, lívido, cetrino, seguramente con alguna enfermedad hepática o renal que lo aquejaba en aquel entonces, desarrolló sus últimos días de vida en la Francia de su exilio. Esos restos hoy, paradójicamente, descansan en la Casa de Gobierno de Tucumán, que es justamente un ámbito donde ha sido paulatina y sucesivamente desoído, desobedecido, digamos, ideológicamente negado. En la Argentina que él pensó, república y de división de poderes, con representantes periódicamente renovados, con una democracia perfeccionada de abajo hacia arriba, con educación más que instrucción, hoy apreciamos un panorama político, por supuesto, divergente absolutamente. En aquel momento, cuando eran trasladados sus restos, una de las iniciativas era que descansaran en el Palacio de Tribunales. Primó, sin embargo, la opinión política de hacerlo descansar en la Casa de Gobierno. Paradójicamente, en el marco de una provincia que no tenía en ese momento el libre juego de sus instituciones porque se encontraba intervenida, y en el marco de un gobierno nacional, el de Carlos Saúl Menem, que fue precisamente el que prohijó la última de las reformas constitucionales de 1994 que nos rige hasta nuestros días. Afortunadamente, la reforma respetó al menos lo sustancial, la parte ideológica o fundamental de su texto, las declaraciones, derechos y garantías de su primera parte. Por eso podemos decir, y ya redondeando, para de alguna manera contextualizar el pensamiento de este prócer ideológico de Argentina, que como bien lo decía el maestro Adolfo Alvarado Belloso, pueden ustedes recurrir a un libro que escribió un comprovinciano, José Ignacio García Hamilton, en 1993, y que tituló Vida de un ausente. ¿Por qué Vida de un ausente? Porque de eso se trató la biografía alberdiana. Primero ausente de su provincia natal, Tucumán, porque luego de estar aquí sus primeros 13 años de vida, en 1824 ya viajó a Buenos Aires a cursar estudios secundarios y universitarios, de los cuales carecía nuestra provincia, y había sido becado por el gobernador Alejandro Heredia como uno de los jóvenes destacados de Tucumán de aquel entonces. Y solo tuvo un regreso esporádico en 1834, cuando escribió, como les he indicado, ese opúsculo de memoria descriptiva de su provincia natal. O sea que en sus 73 años de vida solamente estuvo 14 años, si podemos sumar los dos periodos, en su provincia natal.
un verdadero ausente para Tucumán. Pero también fue un ausente para la República Argentina, porque luego de emigrar en 1838, primero a Uruguay y después a Chile, a partir del gobierno de Urquiza, y sin haber retornado a la Argentina, partió directamente a Europa en una misión diplomática que solo tuvo un interregno muy corto en 1879-1880, cuando regresa a Buenos Aires, porque Tucumán lo había elegido diputado nacional en representación de su provincia. En ese momento, donde estuvo escasamente un año y medio en la ciudad de Buenos Aires sin retornar a Tucumán, les recomiendo una conferencia de obligada lectura para quienes ejerciten el pensamiento político en la Argentina. Fue una conferencia que fue invitado a dar en una colación de grados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y que se tituló Desde entonces y para siempre, la omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Pronunciada, repito, en 1880 en el Paraninfo de la anterior Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Preocupación alberdiana de aquellos años, preocupación argentina de los tiempos actuales. Y antes de finalizar, y viéndolo ya al maestro con ganas de pulsar el semáforo rojo de fin de esta pequeña disertación, debo indicarles, o me gustaría indicarles, remarcando la importancia de este prócer del pensamiento y de las ideas, cuáles son las facetas, las multifacetas de Alberdi a lo largo de sus 73 años de vida. Podemos decir que tiene una faceta constitucional, donde básicamente el pensamiento está reflejado en el libro Bases y Puntos de Partida y en Elementos de Derecho Público Provincial. Tiene una fase de economista, que está fundamentalmente condensado en su libro Sistema Económico y Rentístico, donde debo decirle a los que hacen economía y derecho que constituye el primer libro de análisis económico del derecho escrito de este lado del Atlántico. Hoy muy en boga, y ahí Alberdi profundiza en las ideas y la importancia que deben tener las leyes como formadoras de las conductas del hombre y de la jurisprudencia de los tribunales, el análisis económico del derecho. Fue también un pacifista confeso y escrito, que ha quedado, digamos, plasmado en su pensamiento en el libro póstumo El crimen de la guerra, al cual ya me he referido. Fue un gran polemista. En aquellos tiempos del siglo XIX, como ustedes conocen, las cartas constituían el motivo fundamental de intercambio interpersonal, afectivo e ideológico. Y en eso puedo mencionar el intercambio célebre entre Alberdi y Sarmiento de las cartas quillotanas y las 101, respectivamente. Fue también un hombre con inquietudes musicales y bajo el seudónimo Figarillo escribió varias composiciones cortas para minué y para cámara, o ya sea para violín o clavicordio, que eran los instrumentos más utilizados en los conciertos domésticos de pequeño público de aquel entonces. Fue también autor de obra de teatro, fue teatrista, y su obra El gigante Amapolas ha sido representado por elencos privados o estables en numerosas oportunidades en nuestro país. Fue también un gran abogado litigante, porque esos 3 lustros que ejerce la profesión en Valparaíso, en la finca Las Delicias, que desgraciadamente luego fue demolida, fue un abogado preclaro y famoso, de mucho éxito profesional y económico, que le permitió luego afrontar los años de penuria posteriores. Fue también un gran diplomático, que obtuvo el reconocimiento del flamante gobierno argentino en los 4 estados que les he mencionado anteriormente. Y fue finalmente un filósofo, un verdadero filósofo, fundamentalmente expresado en el libro Sistema Económico y Rentístico, donde abreva en el derecho natural, donde abreva en la idea de progreso, donde abreva en la idea religiosa de su cristianismo confeso y en la idea universalista de la evolución humana.
sobre este tema, la filosofía alberdiana, y ya terminando, es muy importante recurrir en la bibliografía a un libro del gran y un filósofo cordobés ya fallecido, Olsen Girardi, que justamente se denomina La filosofía en Alberdi. Bueno, ya terminando, por ello he pretendido en esta breve exposición rendir un homenaje intelectual a este prócer ilustrado que no figura en las efemérides patrias, ¿no? Y he procurado también indicarles que estas ideas, república, propiedad, independencia judicial, división de poderes, sistema electivo periódico de renovación de autoridades, constituyen la base del sistema de garantía de derechos y deberes que tenemos los ciudadanos de Argentina hasta el día de hoy. Así lo diseñó Alberdi hace 160 años, y así todavía hoy podemos reclamarlo como una meta inconclusa. Pero yo creo que maestrías como esta son las que nos tienen que motivar para que la construcción jurídica y social a la que estamos convocados inexorablemente recurra en algunas de las líneas fundamentales a quien fue el ideólogo de nuestra Constitución Nacional, nuestra Constitución Libertaria de 1853. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Impecable como siempre, ¿no? Me pareció muy importante esta clase, esta conferencia, esta charla, como te gusta decir a vos, porque en esta maestría se ejerce la republicanidad. Yo hago pasar todo por la idea de república, ¿no? Me parece que hace unos años, quiero hacer un recuerdo antes de terminar muy breve, Alfonsín, cuando era precandidato a la presidencia de la Argentina, se paraba en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, se ponía una mano en el pecho y nos hacía rezar a todos una suerte de rezo laico, recitando el preámbulo de la Constitución, ¿no? Vos lo recordarás, Miguel, ¿no? Nos, los representantes del pueblo, eran 1000 personas diciendo eso de viva voz. Estuve presente cuando él en Tucumán terminó la convocatoria de 1983 con ese catecismo laico, como claro. Y él decía también que en democracia se come, se vive y se cura, y se vive y se come y cura mejor. Y tenía razón sin lugar a dudas, ¿no? Pero con los años, y mutatis mutandi, lo que ha pasado en Argentina, yo creo que nos hemos equivocado con la palabra que tenemos que honrar. Porque la palabra democracia, en definitiva, lo que hace es marcar el origen del poder. Y la idea principal para nosotros no es que seamos una democracia, sino que seamos una república democrática, es una cosa distinta. Quiero que los argentinos recuerden que el artículo 1 de la Constitución tiene el nombre del país, se llama la Nación Argentina. Ese es el nombre, el nombre propio de la Argentina. La Nación Argentina es una república federal, democrática, etc., ¿no? Pero es una república. Y nosotros estamos huérfanos de republicanidad. Ayer daba una charlita, yo muy modesta, por cierto, ante los fiscales del Perú, y recordé que la idea de la sentencia, todo lo que se habla de la sentencia entre los profesores de procesal, nunca se sabe qué es, porque del tema se han adueñado los filósofos europeos, que nos están trayendo ideas monárquicas o de las constituciones monárquicas o postmonárquicas o pseudomonárquicas de Europa Central. Ayer desafiaba yo a alguien a ver si usted encuentra en alguna constitución europea el sintagma debido proceso, ¿no? Que aparece en una constitución, en la primera republicana, que es la de Estados Unidos, en la cual hemos tributado todos nosotros, ¿no? Por tanto, hablar de Alberdi es hablar de república, ¿no? Y me pareció muy importante a esta gente que está viendo una materia procesal diferente, que lo viene desde la óptica que lo estamos viendo nosotros. ¿Alguien alguna pregunta para el profesor Marco Tulio? Lo escucho con enorme atención. Me levanta la mano, le pasamos la pregunta para que la responda. Buenas noches. A ver, sí. Yo tengo una pregunta. Diga. Sí. ¿Qué influencia tuvo Echeverría en Alberdi?
y también ¿cómo se llama? La agrupación Joven Argentina, que Alberdi integraba. Oye, Muy esta buena pregunta la tenés un pregunta. uruguayo. A ver, tenés un uruguayo. Es muy Está muy poca buena la cosa, ¿eh? pregunta, exacto. Está muy buena la pregunta de nuestro amigo uruguayo, porque en aquella década del 30 floreció en Argentina el taller literario de Marcos Sastre y la Joven Argentina integrada. El mentor más famoso es Esteban Echeverría, por cierto, también José Mármol. A ello adhirió Alberdi e integró esas tertulias. Por eso fue en un primer momento que el primer año de su exilio rosista tiene lugar en Montevideo, justamente en Uruguay, porque bueno, además de la cercanía y de lo fácil que representaba el tránsito hasta allí, le permitía tomar una distancia, digamos, física e ideológica con el gobierno imperante en aquel entonces en las Provincias Unidas. Luego decide ir a Valparaíso, donde se afinca durante casi 3 lustros. Pero la pregunta es importante porque Alberdi es un romántico. Es decir, es claro en su pensamiento, en su pluma, la idea del romanticismo de aquellos tiempos en donde la prosa constituía el modo de trasladar el pensamiento, las nuevas ideas, y de alguna manera permitía que el relato, la letra escrita, constituyera el elemento unificador de los pensamientos, ¿no? La generación romántica, la generación del 37, que se dice en literatura en Argentina, lo encontró justamente Alberdi como uno de sus actores. Y es de esa época, precisamente, estimado amigo, que tienen lugar las partituras musicales escritas bajo el seudónimo de Figarillo, y también su obra de teatro, El gigante Amapolas. En esa época de juventud, él tenía poco menos que 30 años en aquel entonces, su tránsito por la ciudad de Buenos Aires era en el marco de esa generación optimista que abrevaba también las ideas del humanismo universal de la Revolución Francesa y del progreso, digamos, económico, y el progreso económico y humano que iba a determinar el intercambio entre los pueblos y la educación. Esas ideas, hoy podríamos tildar en algún momento de utópicas, constituyeron la base de su pensamiento. Luego hace un giro cuando ya comienza a escribir su estructura política en los 3 libros que has mencionado, de 1852, 53 y 54, que son, por cierto, los más conocidos. Pero el pensamiento se nutrió en esa generación romántica a la cual, desgraciadamente, el gobierno, digamos, dictatorial de aquel entonces de Rosas, dispersó por distintas ciudades de Latinoamérica y de Europa sin que haya constituido en sí mismo un germen más profundo de argentinidad. Muchas gracias. Gracias, Miguel. ¿Alguna pregunta? Yo, doctor. Dígame. ¿No fue demasiado duro Alberdi con su crítica con Dalmacio Vélez, con su pluma tan ilustre, cuando le criticaba el código, el proyecto de código? Creo que esa etapa de Alberdi no es la mejor, más allá que nadie puede discutir las bases. ¿Qué opina usted de eso? Por cierto que Juan Bautista Alberdi tiene muchas facetas cuestionables. Cuando él habla de inmigración, hoy podríamos hablar de que es un pensamiento xenofóbico, si me permite, porque habla obviamente de la inmigración calificada europea. No miraba hacia el Asia o hacia África, miraba a la Europa del pensamiento occidental de aquel entonces. Esa era la inmigración dirigida, de alguna manera, y de algún modo marca hoy toda una tendencia en lo que fue la población originaria de nuestra patria. Y también en el tema suyo, por supuesto, pero yo lo contextualizo, amigo, en el marco de lo que a él le ocurría a partir de los años 60, cuando se encontraba exiliado en Europa, pero ya no en crítica o en oposición al gobierno rosista, que había sido derrotado en la batalla de Caseros,
sino por su gran oposición al mitrismo gobernante, al partido autonomista de Mitre, Alsina, y del cual Vélez Sarsfield era legislador y amigo personal, y por eso se le encarga en forma personalísima la redacción de nuestro gran Código Civil de aquella época, del siglo XIX. Esas posturas expresadas fundamentalmente en el epistolario y en algunas notas periodísticas de entonces, tienen que ser contextualizadas en el marco de esa profunda antipatía política y también de ese ostracismo económico al cual lo había condenado el mitrismo, siendo él todavía representante, digamos, de la Confederación ya unificada con Buenos Aires a partir de 1860. Es decir, son esos últimos 10 años de Alberdi, amargos, con alguna cuota de desencanto personal por lo que pasaba en Argentina. Él era contrario a que Buenos Aires fuera la capital de la República, y todavía y él no, de alguna manera no llegó a ver la Constitución de La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires separada de la capital federal o capital del país. Entonces hay que entender ese epistolario y esas grandes polémicas también con Sarmiento, porque significaban lo opuesto de su pensamiento libertario, y por lo cual él había bregado en sus escritos y en los libros que acabo de mencionar. Pero sí, es verdad, son las fases que hacen a una personalidad profundamente contradictoria. Pero, como bien dice el maestro Alvarado, el rescate ideológico de Alberdi viene desde la Constitución fundadora y de dos palabras que son fundamentales: derecho de defensa, inviolabilidad del debido proceso, república. Por eso, y me permito agregar a las menciones de Adolfo, que cuando damos en Tucumán la primera clase de teoría general del proceso, abrevamos en el artículo 1 de nuestra Constitución, aquel que justamente indica que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece la presente Constitución. Y la primera palabra transferida a nuestro auditorio de grado es decirles cuáles de esas palabras son las fundamentales para la materia que vamos a abordar. Y todos coinciden en que es la palabra república, republicana y federal, dejando el vocablo representativo para los dos poderes que son electivos, mediante sufragio en democracia, y abrevando que para el proceso es fundamental la voz república y es fundamental la voz federal, porque en nuestro procesalismo argentino eso marca ese sistema mixto del cual Alberdi fue partidario expresamente, generando la diferencia y la cohabitación entre un poder judicial de la República, federal o nacional, y los poderes judiciales provinciales como respeto de sus propias autonomías. Así que el abrevar en Alberdi viene desde el artículo 1 de la Constitución, que nos marca el farol, la farola, como decía Martínez Estrada, que ilumina a todo nuestro proceso. Miguelito, muchas gracias por todo, chicos.